qué estoy vivo? Miles de respuestas podríamos dar a esta pregunta, pero me gustaría que reflexionáramos en ella desde la perspectiva de la justicia. Cuando hablamos de justicia, quizás lo primero que se nos viene a la mente es que la justicia es ciega, como ignorando los motivos y solo aplicando una fórmula. Aunque la justicia y la ley siempre están relacionadas, no son lo mismo. La justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente. Un juez justo es alguien que siempre obra con la verdad y que le da a cada persona lo que le corresponde, y lo que le corresponde está especificado en la ley. Puede ser que en estos días estemos viviendo situaciones injustas a nivel nacional, internacional, familiar o personal, y esto sin duda alguna nos esté llenando de frustración. Vemos libres a delincuentes que asesinaron por un celular, policías que secuestran familias enteras, y por otro lado vemos a personas inocentes que están encerradas. Esta realidad que estamos viviendo nos puede llevar a la conclusión de que no hay nadie que nos pueda defender y que tampoco hay Dios justo que vea por nuestro bienestar. Todos los humanos tenemos la necesidad de experimentar la justicia. Todos a nuestro modo quisiéramos ver que se haga lo justo, y lo justo es lo que nosotros consideramos correcto desde nuestra propia perspectiva. Cada uno tenemos una manera propia de ver la justicia y no todos tenemos el mismo parámetro de justicia. Cuando alguien nos agrede y nos lastima, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero cuando nosotros somos los que agredimos a otros, no nos hacemos esa misma pregunta. Esperamos que alguien haga justicia cuando somos las víctimas, pero no esperamos que le hagan justicia a los otros cuando nosotros somos los agresores. Y creo que esto es así porque pensamos que nuestros actos no son tan malos como los de los demás. Debo confesar que muchas veces he pensado de manera arrogante y soberbia que yo no soy tan malo como mi vecino porque yo voy a la iglesia y él no. No soy tan malo porque tengo un ministerio dentro de la iglesia. Quizás tú también alguna vez has pensado así. Pero lo realmente importante aquí es lo que Dios dice acerca de la justicia. Debemos ubicarnos para poder entender la justicia de Dios, y para eso hay aspectos que nos ayudarán a entenderlo. El primer aspecto es que el juez es Dios. ¿Por qué Él es el juez? Porque Él creó todo y por lo tanto Él puso las reglas y leyes de todo lo que ha sido creado. No hay nada creado que no esté bajo las reglas y leyes de Dios. Segundo aspecto, la ley es perfecta y el objetivo de esta ley es mantener un orden universal para que todo esté siempre funcionando adecuadamente. Tercer aspecto, nosotros somos también creación de Dios y por lo tanto hay leyes y reglas en las cuales debemos estar alineados. Si no nos alineamos a ellas, entonces somos culpables y merecedores de la sentencia dictada por la ley. Cuarto aspecto, un juez juzga únicamente los actos que están fuera de la ley o de lo permitido. Quinto aspecto, Dios juzga a todos por igual, pero siempre basado en la verdad, y tiene todo el derecho de darnos lo que merecemos según su justicia. Sexto aspecto, Dios es bueno y no se corrompe. ¿Cuáles son las cosas que juzga Dios? Los ojos soberbios, la lengua mentirosa,
las manos que derraman sangre inocente, los corazones que maquinan planes perversos, testigos falsos, los que siembran discordia entre hermanos, ladrones. Él detesta las inmoralidades sexuales, a los hipócritas, la codicia de lo que no nos pertenece y cosas similares. Dios además abomina todas estas cosas, como está escrito en Proverbios 6. Abominar no es solamente decir que algo está mal, sino que implica que hay un rechazo personal hacia estas acciones. Y Dios abomina estas cosas antes mencionadas porque van en su contra. Dios no puede dejar sin aplicar su sentencia porque Él es justo y en su ley está especificado lo que estas acciones merecen como sentencia. En Romanos 6:23 podemos encontrar cuál es la sentencia que merecen todas estas cosas. Porque la paga del pecado es la muerte. Vemos claramente que la sentencia a estas acciones es la muerte. Todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios se llama pecado. Si tú o yo hemos incurrido en algunas de las cosas aquí descritas o similares, somos merecedores a la sentencia de muerte. Dios abomina de igual manera al mentiroso que al asesino. Para Él no hay pecados pequeños o grandes, todos son iguales. Si Dios hoy te llamara a su presencia y revisara cada uno de los actos de tu vida, ¿encontraría que has hecho algo que va en contra de su ley? Si tu respuesta es sí, entonces la sentencia que te espera es la muerte. Si decir una mentira o codiciar lo que no es nuestro es infringir la ley de Dios y eso es suficiente para merecer una sentencia de muerte, entonces surgen dos conclusiones. La primera es que somos culpables y la segunda es que merecemos la muerte. Después de estas conclusiones surgen tres preguntas. La primera pregunta es: ¿quién puede salvarse y evitar la muerte? Todos los seres humanos mentimos, desde niños hasta ancianos. La segunda pregunta es, y debemos de ser muy honestos en esta pregunta, es que si sabemos que merecemos la muerte, ¿por qué seguimos vivos? ¿Por qué sigo vivo? Si por mentir merezco la muerte y durante mi vida he mentido muchas veces, ya debería estar muerto, porque he quebrantado la ley de Dios muchas veces. Entonces, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué sigo vivo? Y la tercera pregunta es, ¿puedo salvarme? Si somos lo suficientemente honestos y humildes, llegaremos a la conclusión de que somos merecedores de la muerte, pues hemos quebrantado la ley de Dios en innumerables ocasiones. Quizás alguien se levante por ahí y diga, yo he hecho suficientes cosas buenas también y mi balanza se carga más hacia lo bueno. Como dijimos anteriormente, un juez no juzga las acciones buenas, sino solo las malas. En el caso de Dios es similar. Dios dijo que quebrantar un solo mandamiento de la ley nos hace culpables de toda la ley, por lo que ningún acto bueno puede contrarrestar la sentencia por un acto malo. Si un asesino está siendo juzgado en una corte, él no podrá justificarse diciendo que también hizo cosas buenas como darle dinero a los pobres. Él está siendo juzgado por el asesinato y lo que hizo bien no se toma en cuenta para contrarrestar su asesinato. Las obras buenas acumuladas en nuestras vidas no se toman en cuenta para evitar la sentencia que merecemos por haber violado la ley de Dios. No importa cuántas cosas buenas hagamos, al final Dios no va a poner en una balanza las acciones buenas y las malas para decidir cuál pesa más, sino que Él va a revisar toda nuestra vida y con una sola cosa que hayamos violado, seremos merecedores de la muerte.
Vamos a contestar las preguntas que acabamos de hacernos. La primera, ¿quién puede salvarse y evitar la muerte? Nadie. Dios ya condenó al ladrón, al mentiroso y al asesino. En Juan 3:18 encontramos una verdad muy importante. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Quiero que te fijes bien en que Dios está hablando en un tiempo pasado cuando se refiere a la condena, como algo que ya sucedió. Dios no dice va a ser condenado, Él dice ya ha sido condenado. Por lo que todos aquellos que hemos violado la ley de Dios ya estamos condenados. Ese asesino que mató a su amigo ya está condenado. Ese ladrón que robó tu celular ya está condenado. Esa persona que te hizo fraude ya está condenado. Ese gobernante que miente para hacerse rico ya está condenado. Todas aquellas personas que mienten ya están condenadas. El hecho de que no veamos la mano de Dios obrando como nosotros quisiéramos no significa que Dios no esté haciendo justicia, ni tampoco que los actos malos vayan a quedar impunes o que Dios está ignorando lo que está sucediendo. Dios ya dio una sentencia, por lo tanto, todos los que violan esta ley están condenados. Siendo así, nadie puede evitar la muerte por sus propias fuerzas, porque todos hemos pecado. Puedes confiar en que la justicia de Dios no es corruptible y todos los actos personales tuyos y de otros que han violado la ley de Dios están anotados y todos recibirán su debido castigo en su debido momento. Esto incluye actos que nosotros consideramos buenos pero que no lo son, actos que ya olvidamos y aún los actos que vamos a cometer. Recuerda que el estándar de Dios de justicia está muy por encima del estándar que tú y yo podemos tener. Alguien puede levantarse y decir, yo no creo en Dios, por lo tanto, a mí no me aplica esa ley. Esto tampoco impide que seas juzgado, pues Dios te hizo y la ley es de Él, quieras o no quieras respetarla. Y tu conciencia te lo recuerda cada que haces algo malo, por eso lo escondes. Y ¿sabes? Dios también se anticipó a este pensamiento necio y soberbio de nuestro corazón. Él dice claramente que el que dice que no cree en Dios, no es que no cree en Dios, sino que no quiere creer en Dios, porque no quiere que sus actos oscuros salgan a la luz. En Juan 3:20 vemos la afirmación de que todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. El rechazo a Dios y la negación de su existencia es una actitud de un corazón soberbio y arrogante. Si alguien dice que no cree en Dios y cree que por eso no será juzgado, es como aquel que dice que no cree en la gravedad y se avienta desde lo más alto de un edificio esperando no caer porque él decide que no cree en la gravedad. La ley es queramos o no creer en ella. Dios creó un lugar en el cual todos los actos injustos serán pagados. Nadie puede ni podrá sobornar a Dios. Dios es bueno y justo y debido a esto no es posible para Él pasar por alto una vida llena de actos injustos. Si Dios hiciera esto, entonces Dios sería corrupto. Dios ya condenó a las vidas pecaminosas. Que no te engañen las personas que dicen que porque Dios es bueno, al final todos serán salvados y Dios va a perdonar a todos así como así. Estas personas ni conocen a Dios, ni saben de justicia, ni les interesa acercarse a la verdad y estas personas ya están condenadas. En este lugar no habrá personas que puedan decir yo no merezco estar aquí, ni tampoco podrán decir nadie me dio la posibilidad de salvarme. La segunda pregunta es ¿por qué sigo vivo? La respuesta es por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo y todos merecemos la muerte, pero seguimos vivos por las siguientes razones.
Dios es bondadoso y quiere que todos se salven. En 1 de Timoteo 2:4 podemos ver que Dios quiere que todos se salven. Dice así este pasaje: pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Si buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar relatos como el de la ciudad de Nínive, donde claramente podemos observar que Dios buscó una ciudad completa para salvarla. Y de hecho esta ciudad se salvó. Pero también vemos relatos donde muchos pueblos fueron desaparecidos por orden de Dios. Para los simples de pensamiento, esto significa que Dios para algunos es bondadoso y para otros es cruel y sanguinario. Pero lo que no saben es que si Dios llegó a este punto de exterminio, no es para nada un acto de abuso o de injusticia, sino que es simplemente la aplicación perfecta de una sentencia a actos pecaminosos. Podemos estar seguros de que Dios buscó la salvación para estos pueblos antes que el exterminio. Dios es lento para la ira. Esto significa que Dios retarda su ira con el único objetivo de que todos se salven. En Números 14:18 encontramos esta afirmación: ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Dios tiene todo el poder para exterminar a todos los pecadores en menos de un segundo, pero también es grande en amor y eso hace que su ira se contenga. Dios, como juez justo, no solo busca aplicar la verdad, sino que Él se enoja cuando ve actos injustos. La ira de Dios es algo que también merecemos. Aparte de que merecemos la muerte, también merecemos el enojo de Dios. ¿Sabes qué significa la ira de Dios? Imagina todo el poder de un Dios que creó la tierra, los cielos, los mares, las grandes bestias, los planetas, el calor de las estrellas y todo lo que existe. Ahora, todo ese poder, imagina que está en contra tuya. ¿Eres capaz de imaginar un poder así en contra tuya? ¿Te imaginas el tamaño de la ira de Dios? Yo no puedo imaginarlo y espero nunca conocerla. La misma Biblia, en Hebreos 10:31, nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si esa ira no fuera contenida, todos estaríamos sufriéndola. Pero debido a que Dios es lento para la ira, esto no sucede todavía. Dios está retardando su ira porque está dando la oportunidad a que todos se arrepientan de sus acciones para poder ser salvos. Si estamos vivos, no es consecuencia de que somos buenas personas o que nos merecemos estar aquí, sino todo lo contrario. Estar vivo es evidencia de que a pesar de que somos de lo peor, Dios tiene misericordia hacia nosotros y por su gracia es que seguimos vivos. Amigo ladrón, secuestrador, asesino, infiel, mentiroso, si crees que has salido librado de tus atracos, de tus asesinatos y de tus secuestros porque nadie te ve, o porque te protege San Judas, el patrono de los delincuentes, o porque tienes un pacto con la Santa Muerte para prosperar, o porque usas cuarzos poderosos, si tú crees que esto es lo que te ha mantenido vivo, te tengo que decir que estás completamente confundido y estás sumergido en la mentira. Y le ruego a Dios que puedas ver la verdad, pues eres un ignorante y un necio. Si no te ha pasado nada malo durante tus malas acciones, no es porque te estén protegiendo estas cosas, o porque nadie te ve, o porque no es tan malo lo que haces. Para Dios ya estás condenado. Pero si no te ha pasado nada y sigues vivo, es única y exclusivamente por la misericordia de Él. Dios es el único que tiene el poder para dar vida y para quitar la vida. Por lo que si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios está retrasando su ira hacia ti y te está dando la oportunidad de que te arrepientas de todo lo malo que has hecho. Dios quiere que te salves, pero ojo, que Dios sea tardo para la ira no significa que nunca la va a aplicar.
Quizás estás planeando el siguiente atraco o el siguiente secuestro y estás confiando en tus amuletos para salir librado. Pero, ¿cómo sabes que vas a amanecer mañana? ¿Cómo sabes que hoy por la noche no vas a morir? Nadie puede aumentar ni siquiera una hora su vida si es que Dios no se lo da. Si estás vivo es porque Dios te ha seguido dando esta vida. Hoy es el tiempo para arrepentirte, pues si Dios dice hasta aquí, no vas a tener a nadie que te salve de la muerte eterna y de la ira de Dios. Y recuerda que en el infierno, ese lugar que está preparado para pagar la condena, no habrá personas que puedan decir, yo no lo sabía, ni tampoco que puedan decir, yo no merezco esto. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Si hoy seguimos vivos, es porque Dios nos regala cada segundo de nuestras vidas para que le demos la gloria a Él. Y al mismo tiempo nos da la oportunidad de arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero un día Dios dirá basta, y los que quisieron creer en Él serán salvos, pero los que no quisieron creer ya están condenados. Después de que entreguemos este cuerpo, no habrá otra oportunidad. La reencarnación también es un engaño y no vas a tener ninguna oportunidad después de tu entierro. No dejes pasar un segundo más sin buscar el perdón de Dios. No sabes cuánto tiempo más estarás vivo. Por lo tanto, ¿por qué estoy vivo? Únicamente porque Dios tiene misericordia de mí. La última pregunta, e igual de importante, es: ¿puedo salvarme? La respuesta es no por mis propias fuerzas o acciones. Tú y yo como hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos. Pero sí hay una manera de salvarse. En Romanos 6:23 se nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Al final de nuestras vidas y de este mundo, solo habrá dos tipos de personas: las personas justificadas y las personas condenadas. Ni tú ni yo podemos pagarle a Dios una fianza para evitar la muerte. ¿Qué le podríamos dar al Dios que hizo todo? Lo más valioso que tenemos es nuestra vida, y esta no nos pertenece, pues es un préstamo de Dios. Y aun si diéramos nuestra vida como pago, no sería suficiente, porque nuestra vida es imperfecta. Dios, al conocer esta situación, decidió pagar la deuda que tú y yo tenemos. Y el Hijo de Dios único decidió entregarse a sí mismo para pagar esta deuda. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo es Jesús. Jesús es Dios y hombre, y por consiguiente es perfecto. Él sí es suficiente para pagar la sentencia que tú y yo merecemos. Su vida sí es perfecta. Cuando Jesús fue crucificado, recibió la ira de Dios. Esa ira que tú y yo merecemos, Él la recibió. Y fue así no porque Él haya hecho algo malo, sino que por amor a nosotros, Él decidió entregar su vida en lugar nuestro, y Él se hizo pecado a causa de nosotros. Fue en ese momento en que el Padre desató toda su ira sobre su propio Hijo, que era inocente de todo pecado. Y al mismo tiempo el Hijo recibió toda la ira de Dios en esa cruz, y este es el acto de amor más grande que ha existido y que va a existir. Cuando Jesús fue crucificado, pagó a la perfección la sentencia de muerte que nosotros merecíamos, y al resucitar demostró que la muerte fue vencida y no tiene poder sobre él. Pero esto no termina aquí. Si Jesús solo hubiera pagado la deuda para después irse, eso no impactaría en nuestras vidas, pues nosotros seguiríamos siendo las mismas personas llenas de pecado, y por lo tanto seguiríamos ofendiendo a Dios y desobedeciendo su ley. Por lo que algo muy importante que sucedió después de esa cruz es que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, vino de manera personal a vivir en todas las personas que creen en Jesús. Es decir, Jesús pagó nuestra deuda, lo cual ya es un gran regalo, pero además de esto también vino a transformar nuestra identidad, y en nuestra nueva identidad nosotros podemos estar cerca de Dios. Y además vino a vivir en nosotros, y eso da por consecuencia el amor, gozo, la paz, paciencia, dominio propio y todos los buenos frutos que solo el Espíritu Santo produce para vivir en esta vida y en la venidera. Nosotros, como personas pecadoras, podemos actuar bien, pero eso no significa que son los frutos del Espíritu Santo. Las buenas obras no transforman nuestra identidad.
Solo el Espíritu Santo transforma nuestra identidad. Todo esto y mucho más es lo que sucedió en la cruz. Pero hay una cosa más. En el juicio final, es decir, el evento en el cual Dios va a aplicar su justicia a toda la creación y por consiguiente, el evento en el que se decidirá nuestro futuro eterno y de todo lo creado, todos los hombres seremos juzgados por todo lo que hicimos en nuestras vidas. Y solo habrá dos tipos de hombre en este juicio. Primeramente estarán los hombres justificados. Estos son los hombres que son culpables de haber desobedecido la ley de Dios, pero que creyeron en Jesús, y debido a esto recibieron la justificación de sus pecados y el regalo de la vida eterna. A ellos se les dirá: has desobedecido la ley y mereces la muerte, pero Jesús ya pagó tu sentencia. Bienvenido a la vida eterna, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por otro lado, están los hombres condenados. Estos hombres de igual manera son culpables de haber desobedecido la ley de Dios, pero a diferencia de los justificados, estos hombres no quisieron creer en Jesús, por lo que no recibieron la justificación ni el regalo de la vida eterna. A ellos se les dirá: has desobedecido la ley, mereces la muerte y nadie puede pagar por tu condena. Rechazaste al único que la podía pagar, es decir, a Jesús, y menospreciaste el regalo de la vida eterna que Dios quiso darte. Por lo que a ti te digo: apártate de mí, maldito. Tú estarás por siempre en el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y recibirás la ira de Dios eternamente. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. La justicia de Dios aparentemente es invisible en nuestro mundo, al igual que la salvación. Pero como hemos visto, no hay nada más real que la justicia y la gracia de Dios actuando en nuestras vidas diariamente. Si tú hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón ni pospongas ponerte a cuentas con el juez perfecto. Él está llamando a la puerta de tu corazón, y si hoy escuchas esa voz y abres tu corazón, es decir, te humillas y reconoces que eres un pecador y que no eres bueno, te arrepientes de tus pecados y reconoces que necesitas a Cristo y decides seguir a Cristo desde hoy hasta el fin, Él entrará a tu vida, la transformará y al final de los tiempos cenará contigo. Amigo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámalo ahora mientras está cerca. Deja tu camino malvado, arrepiéntete, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Amigo, mañana puede ser demasiado tarde. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Amén.